a venir a la fiesta de la voz viva de Cristo y de participar de su cuerpo y sangre para recibir los dones del perdón, vida y salvación. Sin embargo, la tarea del evangelista comprende mucho más que el anuncio de una invitación. Dicho de otra manera, el evangelismo va más allá del encendido de la chispa de la fe. El mandato dominical, esto es, hacer discípulos a los incrédulos, se realiza por medio de dos acciones: bautizar y enseñar. En su esencia, la evangelización comprende nutrir y cultivar la semilla de la palabra plantada en el corazón. Se trata de obrar para y en la preservación de la fe, de modo que los que escuchan no crean en vano. Por lo tanto, el evangelista sirve también de guía y compañero de viaje para aquellos que son llamados y transformados de muerte a vida, de incredulidad a fe, de hijos de ira a hijos del Padre Celestial, por el poder del Espíritu y la palabra, en tanto que participan cada vez con mayor plenitud de los dones de Dios para su iglesia. Bien, esta es la definición del área de evangelismo, que aparece en cada uno de los sílabos, a veces expresado de maneras similares, y en lo cual estamos convencidos acerca del evangelismo. Perfiles. Aquí dice, el perfil es algo que sabemos, ¿no? Pero hay que escribirlo. Es una descripción detallada de las características,
habilidades, conocimientos, actitudes y competencias que se esperan de los estudiantes, que los estudiantes desarrollen o posean al completar el proyecto. Como afirma el educador David Perkins, el perfil de un proyecto educativo es como un mapa que muestra el camino hacia el desarrollo integral de los estudiantes, identificando las habilidades, conocimientos y disposiciones que son esenciales para el éxito del proyecto y más allá. Nosotros trabajamos los tres perfiles, pastor, maestro y evangelista, de modo conjunto bajo quienes somos en Cristo, en una unidad con lo que hacemos. Como dice San Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto dice en Juan 17. Aquí solo vamos a destacar lo que corresponde al perfil específico de evangelista. Entonces, comenzamos, esto fue desarrollado en varias reuniones, con lo que llamamos cristología pastoral, importantísimo para los tres perfiles. Cristo mismo pronuncia su palabra performativa por medio del oficio del pastor. Cristo mismo realiza el milagro del bautismo por medio del oficio del pastor. En el bautismo la gente es sacada de la oscuridad de la muerte y Satanás, a través del agua, la palabra y el espíritu, uniéndolos a la carne de Jesucristo, que ahora es la vida y luz del bautizado. Cristo mismo realiza el milagro de la cena del Señor por medio del oficio del pastor. En la Santa Cena, el pan y el vino, por la palabra y el Espíritu, son también el verdadero cuerpo y la verdadera sangre del Cristo crucificado y resucitado para ser comido y bebido por los cristianos para el perdón de sus pecados. Y el último, Cristo está presente en su palabra y en la administración de los sacramentos, y por medio del oficio del pastor es llevada su misericordia a los enfermos, a los encarcelados y a todos los quebrantados del pecado. Entonces, allí, como se estipula un proyecto educativo bajo diversas áreas, los que son educadores saben de esto, solo voy a destacar lo que corresponde al perfil de evangelista. Ustedes pueden ir mirando aquí, o si ya se envió en la presentación, cuáles son los otros perfiles, ¿no? Saber ser, todo lo que es ontológico. Aquí voy a leer solo lo que es del... Aunque hay otros puntos que están relacionados, pero específicamente donde se expresa mejor, ¿no? El pastor es enviado en amor a los pecadores a las carreteras y caminos para llamarlos a venir a la fiesta de la voz viva de Cristo y al banquete de su cuerpo y sangre para recibir los dones del perdón, vida y salvación. Un segundo allí. El pastor se ve a sí mismo como uno que planta o riega la iglesia según lo que Dios ha dado. Saltamos. El pastor sufre al ser enviado como un cordero para el sacrificio en medio de una cultura hostil al evangelio que representa y predica. Hostiles, perdón. Vamos al segundo. Saber, competencias cognitivas. El pastor entiende el rol pastoral como uno de servicio al cuerpo y al alma desde la cuna a la tumba, por lo que sirve en compañía de diáconos y diaconisas, evangelistas, maestros y siervos de misericordia, siendo estos oficios auxiliares al ministerio. Saber hacer, competencias procedimentales, la práctica. El pastor sabe cómo desarrollar planes estratégicos misionales, educativos y de misericordia para la buena mayordomía de la iglesia. Y muy importante, el pastor conoce por experiencia el proceso de plantación de iglesias. No solo se ve en el aula, como vamos a ver. El pastor sabe cómo predicar, querigma, catequizar, didaje y defender su fe, la apología en distintos contextos, repeliendo a los falsos profetas
corrigiendo en amor y misericordia a los que se encuentran cautivos de errores por causa de desconocimiento y busca siempre ganar al perdido. Saber vivir las actitudes. El pastor toma ventaja de cada oportunidad para hablar de Cristo y el Evangelio y está siempre presto a buscar a los perdidos. El pastor desea servir al mundo a través de la administración de los medios de gracia. El pastor vive la compasión y misericordia por causa del Evangelio en su hogar y en su comunidad. El pastor encarna la caridad a través de su hospitalidad a aquellos que están quebrados por el pecado, de la misma manera que Cristo mostró a nuestro mundo la hospitalidad de Dios, vistiéndonos en la carne, sentados en nuestras mesas y caminando por nuestros caminos, llegando a nuestros hogares. Bien, esos son allí los perfiles y el desarrollo del currículum a partir de estos perfiles, y sabemos que nos estamos enfocando solo o vamos a decir bien volcados en el perfil de evangelista. Entonces, los cursos, que son 3, están divididos así. Lo primero es la identidad y el estímulo del evangelista. Pastor Maita, a ver si usted no me deja mentir, el concepto allí es que ellos se identifiquen como evangelistas, ¿sí? La identidad. 2, el evangelista como catequista. Y 3, el evangelista como sembrador de iglesias. Entonces, allí están divididos. La primera se concentra en los principios bíblicos para la evangelización y busca afirmar a los estudiantes en su identidad bautismal, pastoral futura, motivándolos a anunciar con gozo y denuedo las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, tomando en cuenta el contexto de su auditorio. Así como en amor, el Padre envió al Hijo, los pastores son enviados en amor a buscar a los perdidos y condenados, de forma que participen de la casa de Dios. El evangelista se ve a sí mismo como uno que está en movimiento constante hacia afuera. Y acá esto es palabra mía, no está sentado todo el día en la oficina. Hacia afuera llevando la palabra con su boca, como hizo Jesús saliendo del Padre para congregar a todos a sí mismo a través de su obra redentora. El énfasis se encuentra en los verbos, son verbos, acciones. Ir, lanzar. Lanzar es por la semilla, ¿verdad? Pastor Sergio. Invitar, señalar, guiar, acompañar, ¿no? Y ahí podemos agregar. Yo tengo que el referente, pues ya saben quién tendría que estar acá adelante. En la práctica de Evangelista 1 se requiere esto va variando a veces, depende a quién le toque como profesor, pero siempre se reparten el pastor Maita, el pastor Cray, y en algunas ocasiones han servido otros pastores, otros profesores de afuera. Se enfoca entonces, la elaboración y ejecución de un plan de visitas evangelísticas y la elaboración de un manual evangelístico que concluirán en su tercer año, como un ABC de cómo fundamentos, de experiencia, de planes, de cómo plantar, de estrategias también, de posibilidades. Y en algunos cursos se han tenido también entrevistas con misioneros, quizás con algunos de ustedes ya sucedió, para conocer la labor, las dificultades y desafíos. Evangelista 2 se enfoca en las enseñanzas de las Escrituras en relación con los fundamentos de la fe cristiana, la catequesis, lo que hoy trajo el pastor Maita, la relación entre la catequesis y el evangelismo. El evangelista tiene una mejor comprensión de las enseñanzas que facilitan su tarea, esto es, proclama y enseña las doctrinas, estando consciente de las necesidades y el contexto de sus oyentes, como hoy fue presentado. Se trata de profundizar en la instrucción para preservación en la fe, y al mismo tiempo que vela por la inserción del evangelizado en la comunidad de fe. En la práctica de Evangelista 2 se requieren
3 horas semanales, unas 21 horas en total de visitas evangelísticas, y aquí tienen que estar grabadas. Y luego tienen que presentarle al profesor esas entrevistas, cómo fueron, cómo sucedieron, con todo lo que eso significa, ¿no? El armado de una serie de estudios bíblicos evangelísticos y su puesta en práctica con la conformación de un grupo. Entonces, tiene que hacer visitas evangelísticas y en lo posible conformar un grupo para trabajar y dictar esos estudios bíblicos a ese grupo nuevo iniciado allí. A veces de grupo de una persona, ¿no? Lo normal es que, bueno, la idea es que sean de más. Y concluye con un audio del estudio, de un estudio realizado. Y la tercera, el tercer curso evangelista, la vida sacramental. El evangelismo surge del servicio divino y va al mundo, y de vuelta nos trae del mundo al servicio divino. Esto también fue traído por el pastor Sergio. El evangelista experimenta este movimiento en su día a día. Dicho de otra manera, vive como ciudadano del cielo en un mundo donde reina la oscuridad y donde las personas necesitan desesperadamente ver y venir a la luz de Cristo. Se trata de la integración del evangelizado en la vida congregacional, la cual gira alrededor de los medios de gracia. En la práctica de Evangelista 4 se requiere 4 horas semanales de visitas evangelísticas junto con un reporte semanal, la conclusión del manual evangelístico, ¿m? Y la elaboración de un proyecto concreto y práctico para establecer puentes entre las personas de un determinado lugar y la iglesia. Esto vamos a ver al finalizar todos los ejemplos que se fueron dando. Y los objetivos de los tres, yo junté los objetivos de los tres cursos de evangelista, es lo siguiente: velar por el cuidado espiritual de su comunidad, tomando ventaja de organizaciones o instituciones como hospitales, estación de bomberos, ONG. Dios quiere que todos se salven. El evangelista encarna esta realidad, su mirada hacia el perdido. El evangelista entiende que alcanzar a los perdidos es la tarea más importante, porque el día de salvación es hoy. Acompañar con perseverancia a aquellos que son evangelizados, reconocer la santa palabra como primer y último recurso de la evangelización, apreciando la utilidad de estrategias evangelísticas siempre subordinadas a la palabra, identificar y familiarizarse con temas de interés para los que se encuentran fuera de la iglesia, como por ejemplo el origen de la humanidad, significado de la vida, principios morales, esperanza al final de la vida, o como decía hoy el pastor Sergio, empezar con el primer artículo del credo. Comunicar con efectividad el evangelio inmutable en un mundo cambiante, en otras palabras, traducir con fidelidad el mensaje apostólico y profético en un lenguaje familiar a la manera de pensar y las experiencias de aquellos que están fuera de la iglesia. Esto lo trae de Schultz. Habituarse a estar en constante contacto con su comunidad, lo que hablaba el pastor Sergio hoy, que la iglesia no es solamente la liturgia, sino el tema de estar involucrados en la vida, planificándose proyectos, actividades evangelísticas que puedan servir de entrada a diferentes grupos de la comunidad, niños, jóvenes, adultos, siempre buscando alcanzar e influir con la palabra a la familia entera. Adquirir la capacidad de planificar y desarrollar estudios, charlas y talleres de interés para las personas que brinden la oportunidad de presentar la fe cristiana, y valorar la centralidad del servicio divino como fuente y fin de la evangelización. ¿Y cómo se conforma entonces el área o los cursos de evangelistas? ¿Cómo se ven a partir de las áreas teológicas? Entonces, los cursos se relacionan con el área pastoral, fundamentalmente con predicación. También se nutre de las áreas de exégesis, historia, sistemática, ya que las falsas doctrinas a menudo se repiten o toman una nueva apariencia,
y lo particular del evangelismo es su enfoque en la predicación y enseñanza a los que están afuera de la iglesia, así como ir en búsqueda de los perdidos. Bien, entonces aquí tenemos un cuadro donde se ven las tres evangelistas. ¿Quién se pudo haber sumado ahí? Nadie está en contacto. No sé. Bien, entonces, identidad bautismal y pastoral, el tema de la de identidad bíblica o el tema de la catequesis y la vida sacramental. El practicum en residencia. Entonces, algo que es muy importante destacar que los profesores de los estudiantes, los que estamos aquí en el seminario, somos pastores en las diversas iglesias luteranas de la República Dominicana, y hay los otros profesores externos están asociados, bueno, tienen su trabajo misional, ¿no? Entonces, aprenden la doctrina puesta en práctica. Los estudiantes ven cómo la doctrina es viva en la vida. No es el aula simplemente un laboratorio especulativo de las cosas que pueden ser o suceder, sino que eso después el estudiante va viendo con cada pastor que le toca esto, ¿no? Entonces, el trabajo de campo, los estudiantes aquí estudian de martes a viernes, ¿sí? El martes tienen casi todo el día, pero la idea es conformarlos a que el lunes sea y la única manera de obligarlos, y también porque los profesores somos pastores, entonces necesitamos el día lunes libre. Tenemos lunes libre, martes a viernes clase, y por las tardes, desde el miércoles en adelante, está el trabajo de campo, que es 15 horas semanales. Entonces, hemos eliminado el vicariato como una práctica especial. Hay iglesias que lo siguen solicitando, como la Iglesia de Chile, y otras que se han conversado algo similar. Eh, pero durante esos 4 años suman más de 2.000 horas. Un vicariato está estipulado en 1.000 a 1.200 horas de trabajo, eso es lo que se estipula normalmente, ¿no? Entonces, esto es guiado, por supuesto, y el énfasis es la plantación de iglesias. Cada mes tienen que informar sobre estas horas si son de acuerdo a los siguientes criterios. Entonces, ustedes saben que los estudiantes siempre son hijos del rigor, ¿no? De la ley. ¿Saben por qué entregan esos informes? ¿Alguien sabe? ¿Por qué entregan puntualmente esos informes? Porque si no, no reciben su estipendio para la comida del mes. Entonces, siempre lo entregan. No hay mes que no falle, ¿eh? Todos. Está dividido en 4 categorías. La primera, que consideramos como actividades principales o muy importantes, o las centrales: servicios divinos, estudios bíblicos, el sermón, si le toca, escuela bíblica, jóvenes, damas, caballeros, catequesis, visitas devocionales, servicio con diaconisas en la misericordia. Entonces ellos hacen 1 hora, y 1 hora vale 1 hora de esas 15. 2, tiempo de preparación de las actividades anteriores. Al total de las horas se lo divide por 2,5. O sea, si para preparar un estudio tardó 10 horas, se lo divide por 2,5, queda 4, ¿verdad? Entonces son 4 horas. Viajes, ahí lo tienen que dividir por 3. Los que van a la capital tardan 3 horas de viaje, entonces se considera 1 hora, como involucramiento. Y la cuarta es por 4 por otras actividades que se requieren. Entonces, el practicum está dividido así, integra todas las áreas académicas. Hay un cuadro que después, al que le interese, le puedo pasar, donde
está desarrollado cada, bueno, los perfiles con los cursos y luego el practicum también con los cursos, cómo se integra, ¿no? Primer año, observa, aprende, se adapta y comienza con tareas. Muchas veces sucede que los muchachos que vienen no tienen buena formación básica de la Biblia. No saben el catecismo. A veces la vida de iglesia ha sido muy pobre y llegan como llegan. Entonces, este es un año difícil en el cual se van a integrar, pero observando, aprendiendo. Es el año más difícil. El que lo pasa sigue. Segundo año, profundiza lo aprendido. Ahí van a ver, después las actividades se intensifican. Tercer año, encarna el trabajo. Y en el cuarto año, lidera el trabajo, que estos son proyectos misionales. Ustedes están viendo allí fotos, muchas de esas son de las cosas que van haciendo. Entonces, no voy a leer todo el practicum, solamente aquellas partes que están relacionadas con evangelista. ¿Sí? Acompaña al pastor en visitas evangelísticas y pastorales. Esto es una actividad básica, semanal. Todas las semanas el pastor va a hacer visitas y dentro de esas visitas, visitas evangelísticas y los muchachos ya desde su primera semana aquí están involucrados en el campo con sus pastores, ¿eh? Entonces, observa primero, luego lidera ofreciendo un devocional. La idea es que al mes que ya esté aquí, ya venga con un devocional escrito, sea de él o no sea de él, pero que se anime a hablarlo, a presentarlo a las personas. Normalmente los pastores le piden antes, a ver qué hiciste, ¿no? ¿Qué vas a hablar? Porque para que no hablen cualquier cosa. Entonces, especial atención en la conversación con incrédulos. Salir a la calle ya siempre nos coloca en esta perspectiva. Y también allí participa de un trabajo de misericordia en la iglesia, visita en una institución como la Casa Hogar. Ustedes ven allí los discapacitados que tenemos. Sí, pastor. Y a veces en algunos cuesta más que otros, pero y allí es el pastor que va observando y diciéndole, bueno, acá vamos a decir, las cosas se ven inmediatamente, no hay que ir al aula después para ir viendo eso, ¿no? Y a veces el mismo estudiante va a repetir esa devoción en otra casa. Entonces ya tiene que tener en cuenta que quizás dijo algo que no estuvo bien, ¿no? Eh, Ustedes, solo para contar una experiencia de un estudiante que ya no está, así que puedo hablar. donde, donde me toca a mí pastorear es más bien hacia el campo, es la congregación más lejos de aquí de Santiago. En mi casa queda 25 kilómetros, entonces hay gente que es de campo y no hablan bien y es muy difícil entenderle el español. Entonces había ido con un muchacho y la señora nos recibió muy bien, pero resulta que estaba peleando con otra mujer y diciéndose cosas irónicas, pero muy agresivas. Este muchacho no captaba y empezó a reírse, ¿no? Como qué chiste bueno que está contando, ¿no? Y la cosa se estaba complicando ahí, ¿no? Y la primera visita fue. Entonces yo
me acerqué y le pegué así una patadita y no entendió, ¿no? Pero no, si estaba re bueno lo que estaban hablando, ¿no? Pero se estaban por matar, era. Con respecto, hablaban de otra persona, ¿no? Entonces, eso son prácticas, son cosas bueno, llegó y le parecía muy gracioso como hablaban, pero no era bueno lo que estaban hablando. Es difícil el español aquí, ¿eh? Entenderlo de la gente más sencilla. No, no era. Bien. Segundo año, ahora él lidera las visitas evangelísticas, propone y da seguimiento al contacto con las personas. Si va, es él el que le va a estar diciendo, pastor, tendremos que ir a visitar a tal persona, ¿no? O también, no es que va a hacer el trabajo del pastor, pero él se va a encargar de algunas personas en eso. Y aquí ya comienza a dirigir estudios bíblicos, evangelísticos, bajo la guía y la supervisión del pastor. ¿Quieres comentar, Sergio, más o menos los estudios bíblicos, cómo son normalmente orientados sobre el tema de las parábolas? ¿Sí? Espera que micrófono. Espera. Micrófono, si no, no escuchan los que están siguiendo. Sí, realmente es un poco parte de lo que hemos estado trabajando hoy. Solamente por compartir una anécdota con un estudiante que tampoco está con nosotros hoy. Que, por ejemplo, le dije, vamos a hacer un estudio evangelístico, ¿verdad? Entonces piensa en algunos temas que podemos hacer para el estudio evangelístico. Entonces el estudiante vino y me dice, bueno, ¿qué te parece, pastor, si yo voy a dar un estudio bíblico sobre, vamos a hablar de la Santa Trinidad? Yo digo, bueno, quizá va a ser un poco difícil comenzar por allí, ¿verdad? Por ese tema. Entonces, parte de la idea, ¿verdad? Es motivar a los estudiantes a ver cómo pueden hacer esa conexión entre las visitas y reunir a las personas en un lugar para comenzar un estudio bíblico sencillo de 4 semanas, por ejemplo, algo así, y que se pueda conectar de una forma con el servicio divino. Entonces, cuatro semanas, un estudio de 20 minutos, 15 minutos lo más, que tenga una dinámica para generar un poco el compañerismo y conocerse a las personas, junto también con siempre un compartir después. Gracias, Pastor Sergio. No va a poder ser sobre eso. Tercer año, encarna el trabajo de campo. Aquí ya visita, en el tercer año están un poco más solos los estudiantes. En el cuarto ya están casi sin pastor, ¿no? Siempre bajo el pastor, pero ya empiezan con algunas actividades liderándolas ellos. Visitas a hospitales y otras instituciones. La idea es que sean con diaconisas en lo posible, a fin de comprender la naturaleza del servicio diaconal. Acompaña y colabora en el proyecto evangelístico del último año, del estudiante del último año, que ahora vamos a ver, después, ahora con el cuarto año. Elabora, coordina y lidera bajo la dirección del pastor una serie de estudios bíblicos evangelísticos en su comunidad. Normalmente esto está asociado al curso de evangelista. Cuarto año. Aquí reflexiona con su pastor sobre su identidad como evangelista, maestro y pastor en conversaciones. Y el punto central es este que está aquí: desarrolla un proyecto nuevo de evangelización y misericordia con el propósito de consolidar una estación de predicación bajo la supervisión del pastor, encargándose de la elaboración, desarrollo y planificación para dejarlo en condiciones para que otro lo pueda asumir frente a su futura ausencia. Ahí vamos a hablar de eso, de qué ha resultado.
Experiencias son muchas, realmente, y así como comentábamos, hay muchas anécdotas muy risueñas y otras muy tristes. ¿Eh? Hay de todo, de todo. Entonces, como parte de la finalización de Evangelista 3 en este 2024, esto es de ahora de este año, se identificó la necesidad de llegar a zonas cercanas a la iglesia de Santo Domingo por medio de puentes. Allí se identificó en la población del barrio Laura Mari, que allí cuando vean las Américas aparece una de las fotos por allí. De Laureña, las necesidades, esta es la unidad de la familia, salud, educación de los hijos. Entonces, se aprovechó las clases de música que el pastor Lucas ya tenía, clases de flauta, flauta dulce, para conversar con las madres de los niños, hacer devoción y oración. Y la idea es armar un grupo de estudio bíblico para tratar una serie de estudios basados en el catecismo menor, basado en el amor, los mandamientos. ¿Sí? Un Dios de amor, el credo, Dios te cuida y escucha tus oraciones, el Padre Nuestro y la familia, la tabla de deberes. Por otro lado, atendiendo a otra de las preocupaciones de la población, que es la salud, se obtuvo el contacto y permiso para visitar un centro médico, compartir un mensaje y tiempo de oración con las personas que acuden a este centro. Esto es lo que hoy contaba el pastor Maita sobre un buzón con las oraciones y con las peticiones y si necesitan visitas, y allí se colocó esto, cerca es de allí de Osama, ¿verdad? Junto con el buzón se elaboraron folletos, trípticos para las personas que acuden y parte del material fue tomado de devocionales proporcionados por el proyecto de Vida Abundante y también de los devocionales del proyecto BDMA. Jornadas evangelísticas, otra experiencia. Este año hemos agregado esto. Se trata de una jornada, de un fin de semana, en una iglesia local donde participan todos los estudiantes del seminario. Se organiza una serie de actividades evangelísticas para predicar a Cristo y llevar a las personas a la iglesia local, y donde la iglesia participa de estas actividades y conoce también a los seminaristas. Entonces, en alguna de las fotos ya apareció eso. ¿Cuáles son los objetivos? Llevar a cabo visitas evangelísticas, a diferencia de lo normal, de la práctica habitual, que van con su pastor, ahora van con más pastores y con todos los seminaristas, en actividades bien dirigidas. Entonces, la idea es tener esa experiencia de campaña, de evaluar lo realizado, de dar a conocer también, decíamos, los seminaristas a la iglesia de la República Luterana, de la República Dominicana, digo. Era para ver si estaban despiertos. Además de las actividades de la jornada, se aprovechó para la reflexión de lo que sucedió en cada actividad. Vueltos a casa, los estudiantes tuvieron que elaborar, escribir reflexiones personales, como la descripción de experiencia, qué aprendieron, qué es lo que más les costó, ¿no? Cuáles son los desafíos. Y todos concordaron con la necesidad de planificar, pero a la vez también de ser flexibles a otras situaciones que se presentaban. Esto fue coordinado, se hizo en la iglesia del pastor Lucas, colaboró también el pastor Sergio Maita, y allí tuvimos 27 visitas evangelísticas que pudimos hacer, llegando a 53 personas en un día de trabajo. Por supuesto que la idea era llevarlos para el domingo a la iglesia. Allí algunos llegaron nuevos ese día, pero la iglesia se hizo más conocida en los lugares donde fuimos a visitar. Y ahora todo el trabajo del pastor Lucas. ¿Quieres pasarle el micrófono? Sí. Solo para que uno de los, bueno, nuestro objetivo principal obviamente era alcanzar más personas de afuera con este proyecto evangelístico. Uh-huh. Y el punto es que algo que no esperábamos
era un, no quiero utilizar la palabra avivamiento, pero, pero sí, sí, pero es que la iglesia se despertó a partir de este día. Y despertamiento, sin un alarme, una alarma. Entonces, por ejemplo, hubo personas que nunca habían se puesto a ayudar a limpiar la iglesia y desde este día entonces fue a limpiar esta iglesia porque necesitábamos ayuda y a partir de este día está frecuentemente ayudando. Hay otras personas que nunca eh, habían ido a una visita, miembros de la comunidad que hemos invitado, algunos y jóvenes así, y han despertado el interés por hacer visita y algunos empezaron a hablar del seminario, ¿sabe? Algunos jóvenes ahí que han participado de la actividad. Otras personas de la comunidad empezaron a participar de los estudios bíblicos, pero que yo estoy invitando hace 3 años, pero después de este día, entonces no sé, como que se sintieron más parte o cosas así. De las fotos que están pasando ahí, hay una foto del servicio de ese día, pero de hecho fue un marco este día para la iglesia, pero no fue el marco que nosotros, o por lo menos yo como pastor de la comunidad, había planificado, pero fue mejor do que yo había planificado, pero diferente, ¿no? Fue el mismo, la iglesia que ya tenía, empezar entonces a participar mucho más Y este año lo hemos puesto para el ciclo lectivo a hacer uno cada 6 meses. ¿Eh? Ir rotando las congregaciones y van a haber siempre experiencias diferentes. Y lo que hemos hecho, que también sucede con los estudiantes y los pastores, la reflexión constante. Preguntar qué funcionó, qué no funcionó, por qué no funcionó, qué es lo que pasó, analizar, ver lo que dijo. Siempre fuimos de a dos o de a tres. Eh, Fue muy bueno en ese sentido como reflexión y sucede habitualmente en los pastores con el trabajo con los estudiantes. Proyecto evangelístico del cuarto año se trata de un proyecto misional nuevo o ya desarrollado en algunas de las iglesias, o ya desarrollado. Lo desarrollan con su pastor, dedican más horas semanales que las 15. Habitualmente en este último año no tienen tantos cursos, habitualmente. Los más burritos dejan sus materias para lo último, entonces están atosigados. No importa, no hay que traducirlo eso. Entonces tienen una carga menor, ¿sí? de sus materias, y eso es importante para desarrollarlo. En el 2022 se planificó el comienzo de una nueva misión en el Distrito Municipal Santiago Este, o como se llama, Cienfuegos, que habrán visto allí las fotos especialmente de una cancha de vóley. Ahí cuando lo vean se van a dar cuenta. Eso fue por el contacto de un miembro, que ya no está en la zona, quien facilitó la posibilidad de trabajar en la escuela de voleibol, y su entrenador fue fundamental para abrir las puertas de la evangelización. Entonces allí se comenzaron con devocionales a los niños antes de sus entrenamientos. De los devocionales se hicieron visitas a las casas, ¿sí? Y luego a las familias del barrio, y allí se comenzó con estudios bíblicos. Hay una de las fotos donde está el pastor Carlos Schumann, allí bautizando uno de los niños. Eso es de ese mismo barrio. ¿Sí? Quien comenzó aquí fue el que ahora es el pastor Rafael Flores, luego seguido por Carlos Ventura, y en la actualidad acompaña al pastor Schumann, allí Barceló, Jesús Barceló. Eh, Luego siguió el proyecto, como decíamos, eh, hubo confirmaciones, bautismo, y desde sus comienzos ha ido variando las actividades, las personas se ha ido avanzando, se arrendó, se alquiló un lugar, robaron en ese lugar, como explicaban el otro día allí James, de lo que es el caos de la ciudad. Eh, Esta es una de las
mayores o la población más grande de Santiago. Tiene 1 millón de habitantes. ¿Mm? Y es la más peligrosa también. De noche es difícil allí, entrar. Y bueno, en la actualidad hay un pastor llamado, que está, como decíamos, con otro estudiante y continúa las tareas evangelísticas. Ahora hubo otros proyectos. Este es como el más destacado porque el que inició la tarea allí. Pero hubo otros proyectos que se enfocaron en escuelas públicas. Aquí tenemos, por ahora, la libertad y el acceso a los sistemas educativos públicos, donde nos permiten dictar clases, o dar unas charlas, o hacer devocionales. Digo por ahora porque eso ya se está, proyectos y proyectos de quitar todo lo que es orientación humana dentro de las escuelas, que incluye la Biblia. Otro proyecto se concentró en devocionales en el Play. El Play es la cancha de béisbol. Ese fue el de aquí de Palmar Arriba. Más arriba está el Play. El Play es como el centro aquí de toda la vida. El sueño de la mayoría de los niños es que alguien los descubra e ir a jugar a Estados Unidos. Ese es el sueño y su proyecto, su ideal. Entonces gira todo en torno a eso en la vida de los niños. Entonces, eso lo llevaba aquí el pastor Ichon junto con estudiantes, ¿no? Otro proyecto se dirigió al barrio, esto sucedió en Pueblo Nuevo, actividades solo con hombres. La iglesia estaba carente de hombres y, bueno, el tema de visitas, se realizó encuentros de caballeros, ¿no? Charlas, visitas a personas, catequesis, y todos estos proyectos, como decíamos, a excepción de este de Cienfuegos, han sido para apoyar lo que el pastor ya estaba realizando allí. Conclusión, nos quedan 3 minutos. Ser evangelista, no voy a dejar preguntas, por eso estoy tratando de... No podemos hablar. Ser evangelista es parte vital de la tarea pastoral. La educación teológica es misional si no tiene su mirada intencional en los perdidos, en llevar el evangelio por las plazas y las calles de la ciudad, como dice Lucas, y llevar a la iglesia a los heridos por el pecado, como dice Lucas 14, trae acá a los pobres, mancos, los cojos y los ciegos. Si no sucede esto, puede convertirse en teología especulativa o en la formación de profesionales para la liturgia. Pueden convertirse en consejeros psicológicos o en pastores de oficina que manejan de manera espectacular muy bien las redes sociales. Son expertos, pero no en pastores, en maestros y evangelistas conectados con la vida real. Como seminario somos intencionales en esta formación doctrinal y práctica, descansando en esto, en que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y usted tiene un excelente texto allí. Dice que el Espíritu Santo es el predicador, y dice es el primer predicador. Cito, aquí él, que es Cristo, hace del Espíritu Santo un predicador. Lo hace para que no miremos al cielo asombrados en busca de él como lo hacen los espíritus libres, revoloteantes, y los entusiastas, y para que no los separemos de la palabra hablada ni del ministerio de la predicación. Necesitamos saber y aprender que él, el Espíritu Santo, estará con y dentro de la palabra, que la palabra nos guiará toda la verdad para que podamos creerla, la usemos como un arma, seamos preservados por ella contra todas las mentiras y engaños del diablo y prevalezcamos en todas las tentaciones. El Espíritu Santo quiere que esta verdad, que Él grabará en nuestros corazones, sea tan firme que la razón y todos los pensamientos y sentimientos propios
queden relegados a un segundo plano y nos aferremos solo a la palabra y que la consideremos la única verdad y por medio de esta palabra gobierna la iglesia cristiana hasta el fin. Fin de cita. El Espíritu Santo es el predicador y lo hace en la palabra oral del ministerio pastoral. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo en las palabras del credo niceno, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado para entregar las buenas noticias, el Evangelio. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo y en Jesucristo vemos el corazón del Padre revelado. Hasta aquí. Dos minutitos nos tomamos de si quieren hacer comentarios, preguntas. ¿No? Muy bien, hoy fue un día cansado.